Vamos a dar inicio, daremos inicio al segundo módulo del diploma de alta especialización en elaboración de planes de gestión de riesgo de desastre. Bueno, como me presento la señora Lourdes, ingeniera Melida Révalo, y estaré con ustedes en este segundo módulo. Vamos a ver lo que es el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Bueno, me gustaría, entre los presentes, tenemos aproximadamente 26 participantes. En estos primeros 5 minutos quisiera escucharlo de unas 5 personas de las presentes, que por favor dieran sus apreciaciones y qué esperan de este módulo. Les escucho. Ingeniera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, en mi caso yo necesito afianzar un poco más este conocimiento. He participado en la elaboración de algunos planes en algunos gobiernos locales. Vengo laborando en la Municipalidad de La Punta, eh, pero cuando se hizo las elaboraciones de estos planes, la municipalidad contrató profesionales que manejaban el tema. Entonces, en esta oportunidad, pretendo conocer todo el dispositivo legal y sobre todo los lineamientos para la elaboración de estos documentos, ¿no? De estos planes de GRD. Lo que espero es, al terminar pues, este curso, poder elaborar de acuerdo a esos lineamientos establecidos, ¿no? Los planes, sea a nivel de gobiernos locales o si se da la oportunidad a nivel de gobierno regional. Perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Decía alguien más que quiera comentar algo más? ¿Me podrían confirmar si escuchan mi micrófono? Sí, ahora sí se escucha. Ya, lo tenía apagado. Una Sí, persona más. correcto. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, si no tenemos nadie más que quiera comentar algo sobre qué esperar del curso, vamos a dar inicio al presente módulo. Bien. Con mi persona, ustedes la semana pasada tuve la oportunidad de presentarles lo que era la normativa con respecto a los planes, a todos los planes que tienen que, digamos, se intervienen y se elaboran en lo que es la gestión del riesgo de desastre. Y uno de los planes específicos, como decía la normativa de la ley 29664, es el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, el cual se elabora en la gestión prospectiva y correctiva. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la gestión prospectiva y correctiva? Que eran todas aquellas acciones que se realizaban para reducir el riesgo y para prevenir el riesgo o para evitar el riesgo. Entonces, el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre es el plan, o sea, es el documento, mejor dicho, que se planifica para poder establecer aquellas acciones necesarias para poder corregir ciertas, digámoslo así, ciertas acciones, obras o cultura también que tiene la misma población en lo que es el manejo del riesgo de desastre. De igual manera, se previene implementando acciones que vienen a apoyar o a ayudar a todo el quehacer de lo que son los gobiernos regionales y locales y sectores en cuanto a poder establecer algunas normas, construir alguna infraestructura, etcétera, que viene a apoyar en lo que es
poder prevenir los riesgos a futuro. Muchas veces hay proyectos que es necesario siempre implementar acciones de prevención. Entonces, esa es la intención de este instrumento, el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, de poder establecer esas acciones que son necesarias desarrollar, ya sea a mediano o a, largo, o a corto, mediano o largo plazo, para poder prevenir y corregir todo lo que hay en el territorio. También en el módulo anterior recuerdan que se miró lo que fue la normativa, en cuanto a normatividad de lineamiento. Ahí teníamos dos lineamientos que el ente rector, en el caso de la gestión prospectiva y correctiva, el CNPRED, había establecido para poder implementar y elaborar los planes de prevención y reducción de riesgos. Y era el lineamiento sobre el proceso de prevención y el otro lineamiento que era sobre el proceso de reducción. Pero que al final digámoslo así, se elaboró una guía, la cual vino a recoger ambos procedimientos porque al final son procesos que se hacen en el territorio ambos y entonces los agarró los dos, digámoslo así, tanto el de prevención como el de reducción, los articuló, los coordinó y establecieron una sola guía, que es la que vamos a ver el día de hoy, para poder planificar estas acciones dentro de este instrumento de planificación, porque viene siendo un instrumento de planificación y también de ejecución, porque se establecen ciertas presupuesto, también se establece dentro de este instrumento el presupuesto de cada una de estas acciones para poder desarrollarlos en el transcurso de la gestión, ya sea de un gobierno regional o de un gobierno local. Bien, vamos a hacer un poco, digamos, de reflexión en lo que es la unidad 1. Siempre nos preguntamos por qué nos causan tanto daño los desastres, ¿no? Y la pregunta ya, digamos, está como un poco ya rayada, ya, digámoslo así, revisada, ya lo han reflexionado muchos actores. Nosotros mismos también nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué razón siguen habiendo tantos daños? Y se supone que hay una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, hay sanciones, hay instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos una imagen. Esta imagen que ven ustedes aquí es del sismo de Amazonas que sucedió hace 2 meses, el 18 de noviembre del 2021, y afectó 4 departamentos del Perú. Pero el departamento más afectado fue el departamento de Amazonas. Y este lugar que ustedes ven aquí, donde va caminando una persona, que se ve la casa prácticamente destruida y el suelo tiene grietas profundas, es un distrito que se llama La Peca. Este distrito fue uno de los más afectados, prácticamente este distrito desapareció. Entonces, ¿por qué nos causan tanto daño los desastres? Bueno, vamos a ver por qué. En principio, porque la población y la infraestructura de desarrollo está expuesta. Cuando nos referimos a expuesta, es posiblemente haya población ubicada en zonas donde no debieron haberse instalado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los gobiernos locales, en este caso provincias y distritos, no administran de manera adecuada el territorio. Están permitiendo que muchas poblaciones, o mejor dicho, comunidades, asentamientos humanos, se ubiquen en zonas que son catalogadas de alto o muy alto riesgo, ya sea porque se ubican en las franjas marginales de algunas quebradas, de algunos ríos, o también ya sea porque se ubican en lugares donde los suelos no son los adecuados para poder instalarse. O también posiblemente el modo de construcción que tienen las personas hace que ellos estén expuestos a ciertos peligros. Podemos observar en la imagen izquierda inferior, donde vemos acá, miren, está el río, está un puente, y tenemos toda esta franja, si se fijan, hay construcciones, hay viviendas. Y si está la franja, a ver, digamos,
Si el río baja de donde está el puente hacia donde yo estoy, digamos, moviendo el cursor del punto rojo, sería la margen izquierda esta y esta sería la margen derecha. Este es el curso del río, margen izquierda, margen derecha. Si se fijan acá en la margen derecha, hay varias infraestructuras, hay varias edificaciones, viviendas, puede ser que haya almacenes, bodegas, etcétera. Y también vemos en la margen izquierda, igualmente vemos edificaciones, inclusive vemos de varios niveles, ¿no? Miren esta que se ve de casi tres pisos. Uno, dos, tres, con un allí que tiene un techado en la parte de la terraza. Entonces, ahí estamos observando que tenemos una población que está, una población, perdón, de una infraestructura expuesta a que a las inundaciones que puedan provocar este río. Se han ubicado en zonas de alto riesgo, sí, porque cuando esto se inunda, se abre todo acá. Si vemos aquí, vemos otro brazo del río, y prácticamente estas personas que han construido en esta zona, donde estoy tocando con el pulso rojo, prácticamente es una isla. Entonces, eso es elementos expuestos. Otra razón puede ser también porque la infraestructura de desarrollo, la infraestructura, o sea, digamos, que esta vivienda viene a ser eh, la forma como una familia obtiene, se desarrolla poco a poco, comienza a ahorrar y construir, pero muchas veces ese ahorro se pierde. ¿Por qué? Porque igual manera estas familias han construido en zonas de alto riesgo. Y se fijan que igualmente hay un río, este es el río, y aquí el río posiblemente se haya cuando hubo el sismo de Amazonas, esta foto es del sismo de Amazonas también. Este es el río Urubamba. Y este río, con el sismo hubo un deslizamiento. Me imagino que todos ustedes escucharon de esto y si hay alguien de la zona, lo tiene con mucha más razón, lo conoce. El río, hubo un deslizamiento de ciertas laderas del río. Se hizo un embalse de lo que fue el flujo del río, y comenzó a crecer, comenzó a subir el nivel del río. Llegó un punto en que la propia naturaleza hizo que hubiera un desfogue, digámoslo, que el río volviera otra vez a buscar su curso. Pero como había acumulado tanta agua, las zonas más cercanas, las comunidades más cercanas, los centros poblados cercanos o las comunidades que estaban allí cerca de la orilla del río, fueron las que sufrieron las inundaciones provocadas porque después se vino todo el agua acumulada, se hubo el desfogue y comenzó a salirse del cauce natural del río. Entonces, este centro poblado que vemos aquí, ¿qué pasó? El río subió el nivel, se tiró todo lo que fue la franja marginal porque estas viviendas estaban precisamente al ras de la ribera del río. Y esa ribera del río es la franja marginal, ¿no? Que debería de respetar la población y la misma municipalidad debería de evitar que la población se ubique allí, pero no lo evita. Entonces, deja que la infraestructura, que las edificaciones, que los centros de salud, eh, las postas médicas, las escuelas, etcétera, sean dañadas por este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, ¿por qué no causan daño? Porque la población y la infraestructura está expuesta. Está expuesta, está ubicada en zonas que no son para construir o para vivir o para instalarse allí. ¿Por qué otra razón también nos causan desastre? La infraestructura es frágil o en terrenos no aptos. Sabemos que en nuestro país el 70% de las edificaciones, de lo que es viviendas, son por autoconstrucción. Ya sea en la ciudad, ya sea en las zonas rurales, son mínimas, o sea, es un 30% de población que realmente utiliza o busca un ingeniero, un arquitecto, materiales de calidad, ubicaciones correctas, donde son, digamos, lugares que sí son aptos para poder construir. Entonces, debido a que la infraestructura es frágil, ¿a qué nos referimos cuando decimos frágil? Fragilidad es uno de los conceptos de la gestión del riesgo.
Y fragilidad siempre tiene que ver con cómo está conformado un elemento. En el caso de la vivienda es qué tipo de materiales tiene, qué diseño se ha hecho, qué tipo de columnas, vigas, qué es lo que tiene él en todo lo que es los materiales con los que está conformado. En el caso de nosotros como personas, nuestra fragilidad es nuestra salud, cómo está nuestra salud, cómo está nuestro cuerpo, cómo está todo lo que es nuestro organismo. Entonces, en el caso de la infraestructura, cuando hablamos de fragilidad, ustedes, por ejemplo, observan esta vivienda. Esta vivienda también fue, sus rajaduras son producto del sismo de Amazonas. Eh, ¿qué material tenían? O sea, ¿de qué eran los ladrillos? Los ladrillos eran de adobe. Si se fijan, esta vivienda no tiene ni siquiera columna, no tiene vigas, no tiene nada. O sea, una estructura que sostenga todo este material de relleno, que en este caso vienen siendo los ladrillos de adobe, no existe. Entonces, eso la hace frágil, porque precisamente en esos lugares ya van dos sismos que se dan. Y en los dos sismos se ha afectado muchas viviendas de adobe. El adobe es un material que posiblemente sea, digamos, se puede utilizar, pero siempre y cuando se, se realice bajo la normativa para construir con adobe. Pero en nuestras zonas rurales eso no pasa. La mayoría de las viviendas las construyen los mismos dueños de las viviendas o a veces también los albañiles o maestros de obras que están ahí en la zona. Entonces, una infraestructura frágil, eso causa un desastre también. ¿Por qué? Porque al darse el sismo, ella no va a resistir el impacto de ese movimiento. Y también los suelos de terrenos que no son aptos. También el INGEMET hace varios años ha venido estudiando lo que es el departamento de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, todo lo que tenemos, digamos, como ceja de selva. ¿Y qué se ha observado en esos suelos? Que los suelos son susceptibles a movimientos en masa, los suelos son susceptibles a deslizamientos, derrumbes, caída de rocas, huaicos, etcétera. Pero además de eso, esta zona hay fallas geológicas y muchas de ellas ya se están activando. Cuando se da un sismo, la falla geológica, si es que no se ha todavía definido, porque hay unas que sí, ya el INGEMET, tanto el INGEMET como el INGEP, ya las han, digamos, detectado, ya saben dónde están, ya las ha localizado, inclusive ya las tiene mapeadas. Pero hay otras fallas geológicas que todavía no se han identificado. Y como no se han identificado a la hora que se dan los sismos es cuando se presentan todas este tipo de efectos. Entonces, en el caso de los suelos, de los terrenos que están en muchos lugares en lo que es el departamento de Amazonas, pasan fallas geológicas. Y esas fallas geológicas vienen a darle esa característica de terrenos no aptos. ¿Por qué? Porque ya hay una susceptibilidad a que si hay un sismo, estos terrenos se abren. Y eso fue lo que pasó ahorita en estos distritos afectados, que prácticamente desapareció todo. Porque si ustedes se fijan en la foto, perdón, en la imagen de la derecha, donde estoy con el punto rojo, esta grieta no es solo este trozo que se ve de la vía, no. Esta grieta traspasó para la derecha y para la izquierda y es una abertura de casi 1 metro de ancho y de profundidad. Hay unas que llegan hasta 10 y hasta 15 metros. Entonces, eso también nos causa los desastres, que también se construye en terrenos no aptos. ¿Qué otra cosa también provoca que nos cause tanto daño un desastre? Las medidas improvisadas no respetando normativa vigente. O sea, se improvisa, hay mucha improvisación en el país y esto hace que seamos también vulnerables ante un desastre. Dice, municipalidad identifica 81 viviendas en alto riesgo en la zona noroccidental de Cusco. Entonces, imagínense la municipalidad de Cusco identifica 81 viviendas que están ubicadas posiblemente, uno, en suelos no aptos, son laderas. Dos, puede ser que este suelo también sea susceptible a algún derrumbe, algún deslizamiento. Tres, posiblemente las viviendas no están siguiendo una normativa de construcción. Si solo de verlas, y miren, aquí estamos viendo esta, que tengo el punto rojo acá, tiene 1, 2, 3,
4 pisos, 4 niveles constructivos, pero está en una ladera, pero además de eso, si se fijan, hay columnas que no continúan. Hay columnas que son discontinuas en muchas de estas construcciones. ¿Por qué? Porque no hay un plano de construcción, no están aplicando una normativa. Y eso hace también que seamos vulnerables a los desastres, que los desastres nos hagan mucho daño. Miren esta de la izquierda, de la derecha, dice, ladrillo prohibidos están en 9 de cada 10 viviendas informales en el Perú. Una vivienda, dice, con ladrillo pandereta, podría desplomarse la primera sacudida de un sismo mayor a los 8 grados. El 70% de casas o edificios de Lima son autoconstruidos, y eso lo conocemos todos, pues hay mucha autoconstrucción en nuestro país. Es decir, levantados sin planos ni ayuda de ingenieros. Eso dice la noticia. Entonces, y es verdad, miren, el ladrillo pandereta no está recomendado para construir, para ponerlo en lo que es los muros, porque los muros vienen a ser lo que soporta y lo que va a responder ante un sismo. El muro pandereta, ustedes saben que tiene muchos huecos y prácticamente es un ladrillo poroso. Entonces, ante un sismo de 8 grados, esto se va a quebrar como un cristal. ¿Por qué? Uno, porque el ladrillo no es el adecuado. Y dos, si se fijan aquí donde tengo mi punto rojo, miren las columnas, miren las vigas, hay una discontinuidad. Además de eso, no tiene aquí, miren, no tienen aquí columnas en lo que son los aleros. Los aleros se sacan sin ningún respeto a la normativa. Se construye varios pisos y posiblemente ni siquiera los planos de esta vivienda existan. Y si nos fijamos en esta otra que tenemos a la izquierda, de igual manera, esto que vemos aquí, esto es un poste de luz, no es la viga. Si se fijan, miren, hasta acá hay una viga, pero acá continuamos para el siguiente nivel, desaparece esa viga. Solo hay unos ladrillos amarrándose, ¿no? Uno de los otros tocándose, mejor dicho. Y acá igual manera, miren, esto que se ve acá es una columna que no es continua. Han puesto acá una columna, pero en esta parte de acá está una supuesta viga, pero esta columna no amarra con la de abajo. Entonces, eso nos hace que seamos también frágiles ante un desastre, que seamos vulnerables, que nos causen mucho desastre. ¿Por qué razón? Porque tampoco nos está respetando la normativa de vida. Entonces, con todas esas cosas, y hay otras más, o sea, si yo les comienzo a presentar más imágenes, Ingeniera, sí, adelante, ¿quién ingeniera, habla? buenas tardes. Le habla el señor Frank Silvestre. Adelante, señor Francis, le escucho. Disculpe que le interrumpa. A veces nosotros, por más que tratamos de hacer bien las cosas, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos el apoyo de las autoridades. A veces por cuestiones políticas, fines políticos, los gobernadores eh, hacen caso omiso a la ley. Por ejemplo, si bien es cierto, por ejemplo, la ley 28687, ley de posiciones informales, indica eh, que no se pueden posesionar ¿cómo se llama? La población en zonas de ribera de los ríos, ¿no? Así es. Por cual esto de acá es una gran falta pues, por las autoridades. Lamentablemente acá mayormente en el Perú, en la zona norte, acá se da bastante de esto. Por ejemplo, en Piura, Sullana, hay bastantes pobladores que ¿cómo se llama? En Marcabalita exactamente le hablo. Ya. ¿Cómo se llama? Hay bastantes personas que tienen certificado de posesión tal vez en la ribera de un río, ¿no? Lo cual, esto se ha demostrado que el año pasado hubo un sismo de 6.1 acá en Piura. Tuvo justamente el epicentro acá en, ¿cómo se llama? En Marcabelica, Marca Bélica, sí, ¿no? en julio. Claro, y ¿cómo se llama? Y afectó esa zona donde el río se salió. Esta zona que hablo también son, hay bastantes taludes, ¿no? Porque hay cerros. Las personas se asientan ahí
comenzado los problemas, como usted indica, ¿no? Como lo que indica usted, tal vez hubo derrumbes de masas, ¿no? Afectaron las viviendas. ¿Por qué? Porque eso no se le pone prácticamente, nosotros tratamos de hacer poner en, ¿cómo se llama?, en reglamento todo lo que dice la ley, pero lamentablemente a veces no tenemos el apoyo nosotros, no tenemos el apoyo, sinceramente. Somos ingenieros, somos arquitectos, no conocemos de estos temas, la parte constructiva, que es una parte también fundamental, pero la verdad queda solamente tal vez en palabras, ¿no? Tal vez nosotros proponemos, pero la última disposición creo que son de las autoridades que están en el cargo, ¿no? Sí. Bueno, digamos. Entonces sí, pues tiene razón. Por eso yo les decía la semana pasada en el tema de normativas que también tiene que ver mucho la decisión política. Pero para eso también el SINAGER, o sea, la ley, se ha creado una ley de fortalecimiento, yo también se las comenté la semana pasada, en la cual si los gobiernos regionales o locales no están implementando adecuadamente la GRD, pueden también ser sancionados y ya hay sanciones para ello, ¿no? Suspensión del cargo, tanto del gobierno regional como local. Y eso también, si no lo hace, porque esto se lo dejan a potestad de los regidores, pero si no lo hiciesen los regidores, precisamente un día de esto comentaban desde la PCM, que hay ya varios casos, ya están llegando los primeros casos de gobiernos locales que no están, aplicando la normativa de la gestión de riesgo de desastre. Y que ya se está comenzando a ver esos casos. Recordemos pues que ahora ya la Contraloría está haciendo un control recurrente. Todas esas cosas van a ayudar mucho y esperemos pues que poco a poco sigamos mejorando con este tema de la gestión del riesgo de desastre, y más de la prevención y la reducción, que es lo que nos lleva hoy a ver este plan, ¿no? Entonces, ya vimos por qué razón, hay muchas más razones, ustedes mismos las conocen, las han comentado ahorita, y eso es lo que nos hace vulnerables. Entonces, para eso hay un documento, hay un instrumento que se llama Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, en el cual se plasman esas acciones y además de eso, este instrumento se tiene que ejecutar y es aprobado con norma de mayor jerarquía. Y ahí vamos a ver por qué razón es muy importante todo esto que les estoy comentando ahorita, porque es la única manera también de que el mismo gobierno regional, local y sectores cumplan con lo que plasman en este documento. Entonces, ¿por qué elaborar el plan? Nos preguntamos también, ¿no? Entonces se dice que, a ver, se elabora un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre por competencia normativa. Entonces, recuerden que todo lo que es norma, a ver, ¿me escuchan mejor? Dice aquí que se escucha bajito. ¿Me escuchan mejor? Sí, por acá se escucha bien. Ok, entonces, recuerden que todo lo que es normativa, si no se cumple, hay sanciones. O sea, no es que yo dejé de cumplir la norma y bien feliz, no. Para eso tenemos ese control concurrente actualmente, pues, para poder, digamos, poder corregir en el camino esas acciones que nos están haciendo. Entonces, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice en su artículo 50 funciones en materia de población. A veces también se desconoce la normativa y por eso muchas veces no se aplica como tal o no se hace las correcciones en su momento. Y el artículo 50 de lo que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice evitar, el inciso F, evitar el poblamiento en zonas de riesgo para la vida y la salud en coordinación con los gobiernos locales. Entonces, ya desde allí ya tiene una función en materia de población que tiene que dar cumplimiento. Si es el caso de los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, está la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades, y esta indica en su artículo 9, como atribuciones del Consejo Municipal, aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión, las áreas de protección o de seguridad por riesgo natural. Entonces, para eso también nos sirve un instrumento como el plan de prevención y reducción del riesgo, porque también el plan de prevención y reducción del riesgo, dentro del proceso, se identifican esas áreas
que son, digamos, que se deben de darle mayor atención por ser zonas de riesgo. Tanto puede ser un riesgo medio, puede ser un riesgo alto o muy alto. Y de acuerdo a eso tienen las acciones que se van a tomar. Entonces tenemos pues dentro de las dos normativas, tanto la ley de gobiernos regionales como la ley orgánica de municipalidades, artículos que vienen a respaldar el por qué debe hacerse un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Para la implementación de una cultura de prevención. Por eso también es necesario hacer planes de prevención y reducción del riesgo de desastre. Muchas veces dentro de la misma municipalidad, y ustedes lo han comentado ahorita, por cuestiones políticas no se toman las acciones necesarias para hacer prevención y reducción del riesgo. Entonces, el elaborar un plan de prevención y reducción del riesgo también sensibiliza a la autoridad, a los regidores, a los mismos gerentes de otras oficinas, porque precisamente muchas veces se dice, creen que los de defensa civil o gestión de riesgo de desastre que están en las diferentes municipalidades o sectores son los únicos que ven gestión de riesgo. No, la gestión de riesgo tiene que ser transversal para todos. Y por eso es que también el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre involucra a todas estas oficinas para que puedan poco a poco contar con esa sensibilización para poder comenzar a crear esa cultura de prevención dentro de lo que es tanto a nivel institucional como a nivel territorial. Entonces vemos dos imágenes, si se fijan acá, esta también igual es del sismo. Esta es una de las zonas donde hubo el embalsamiento, pero además el sismo hizo que se dañaran muchas vías. Esa vía prácticamente está destruida, es necesario reconstruirla. Pero además de eso, la población, miren, si se fijan que estaba ubicada acá, esta comunidad, estas viviendas, también se destruyeron. O sea, aquí lo que pasó fue que además del sismo está el embalse. Esta es la zona donde hubo el embalse del río, por debido al deslizamiento provocado por el sismo. Entonces, todo esto junto ha hecho de que esta población prácticamente ya no está ahí, no hubo una prevención, si ya se conocía que estaban estas fallas geológicas en esta zona, si ya se conocía de que estas laderas son susceptibles a deslizamiento, era importante también tomar ciertas medidas para que no pasara esto, ¿no? O de repente que esta comunidad no se instalara allí, o a lo mejor que esta vía tuviera otra ruta para que no se destruyera. Vemos al lado derecho, miren la otra imagen, es la misma vía, pero más abajo. Prácticamente acá ya desapareció. Toda esta zona, toda esta ladera, hubo un deslizamiento debido al sismo. Esta es la zona donde hay también fallas geológicas. Todo esto se ha venido abajo. Miren, aquí está el deslizamiento. Viene desde la parte alta de la ladera y comienza a bajar y comenzó como a haber una reptación de suelo, pero claro, de manera rápida y destruyó todo lo que fue la vía. Entonces, debido a que no tenemos esa cultura de prevención, dejamos que la población de repente se ubique. Y de repente la vía sí es importante y cuando se destruye, pues se pierde también recursos. Pero se puede reconstruir nuevamente y se busca otra ruta. Pero imagínense si esta población que está allí ha sufrido daños tanto a su persona humana como a sus medios de vida. Entonces eso es una falta también porque no hay una cultura de prevención dentro de nuestros instrumentos de gestión de riesgo de desastre. Bien. También, ¿por qué elaborar el plan de prevención? De igual manera, para implementar una cultura de prevención. Miren, era lo que ustedes decían. Estas son noticias antiguas. Miren, 2012, alcaldes solo atienden emergencias, pero no trabajan en prevención. O sea, muchas municipalidades provinciales, locales, regionales, gobiernos regionales y locales, se han acostumbrado a atender emergencias, pero no a
hacer prevención y reducción de riesgos. No tienen la cultura de comenzar a ver en prospectiva, como se dice, ¿no? La gestión prospectiva, la cual me permite primero analizar mi zona y saber a qué riesgo estoy expuesto y después implementar acciones. Eso normalmente no se está dando en nuestro país. Prácticamente seguimos siendo reactivos. Miren, esta es una nota de la Contraloría de la República 2016, dice: Contraloría exhorta a alcaldes, gobernadores regionales y ministros a realizar las labores de prevención ante próxima temporada de lluvias. Ustedes saben que normalmente el fenómeno del niño costero se nos da en el norte de repente a 4 a 5 años. Y hay un periodo de tiempo previo que también el CENAMI, o el ENFEN, mejor dicho, que es el comité que ve todo el tema del fenómeno del niño, da las alertas, comienza a decir, se está formando el fenómeno del niño en tales zonas, en tales regiones, posiblemente este fenómeno se transforme en un fenómeno del niño, el cual va a afectar con lluvias intensas tal territorio. Entonces, casi siempre el fenómeno del niño es un peligro que puede ser, digámoslo así, previsto con antelación. Y cuando se dice, los alcaldes sí o sí deberían, o mejor dicho, los gobiernos regionales y locales, tomar medidas de prevención y reducción del riesgo, pero no se hace. O sea, estamos perdiendo esas alertas o esos estudios científicos que nos dan todas nuestras entidades. Y como no se hace, comenzamos, dejamos, y cuando se da el fenómeno, atender emergencias. Entonces, esta es una noticia, si se fijan, 2016 de la Contraloría. En ese tiempo la Contraloría pues no hacía el control concurrente, pero ya hoy sí lo hace. Entonces, de repente, si nos vuelve a dar un fenómeno de niño costero en los próximos años, es posible que ahora sí la Contraloría le ponga más atención y los alcaldes hagan acciones para reducir y prevenir este riesgo. Entonces, la prevención y reducción de riesgo tiene que ver mucho con lo que nos están diciendo nuestras entidades técnico-científicas. Ellas nos dan como el norte para poder prevenir y reducir y poder implementar esa cultura de prevención. Y también, y es la parte, digamos, principal, salvaguardar la vida de la población. Si hacemos prevención y reducción de riesgo, vamos a poder determinar aquellas zonas que son de muy alto o alto riesgo y que con algunas medidas posiblemente de prevención y reducción de riesgo se pueda minimizar el impacto de un peligro. Miren acá a la izquierda, esta zona es lo que siempre se da en Lurigancho-Chosica. Lurigancho-Chosica, creo que ya muchos de ustedes posiblemente conozcan esta zona, se asentó sobre laderas, se asentó sobre quebradas secas que se activan cuando hay lluvias intensas en las partes altas de la sierra, ¿no? Porque ya Chosica ya es, digamos, el inicio de lo que es la sierra peruana, de la parte central, lo que es carretera central. Entonces, cuando llueve en la parte alta, todas esas lluvias se acumulan como que especie de lagunitas en la parte alta. Y cuando ya esa lluvia pasa de los umbrales que normalmente se manejan para ciertos lugares, en el caso del Lurigancho-Chosica, para el Lurigancho-Chosica, provoca los famosos huaicos y provoca las famosas inundaciones. Entonces, las personas acá, si se fijan, están buscando cómo recuperar posiblemente medios de vida perdidos, de repente alguna persona que ha sido afectada, fue golpeada por el huaico, porque ustedes saben que cuando hay un huaico, un flujo de detritos es tan fuerte que viene con una velocidad que hasta puede golpear o incluso matar a una persona. Entonces, todo esto, ¿por qué se hace la prevención, la reducción del riesgo? Precisamente para salvaguardar la vida de estas personas que muchas veces ya es bien complicado moverlas de estos sitios donde se han ubicado y lo único que queda es hacer medidas de reducción del riesgo. O de repente también miren la imagen de la mano derecha, acá donde ven la vía, donde vienen dos vehículos, esta vía
por las lluvias intensas, provocó de que hayan derrumbes y deslizamientos y que la vía sea afectada. Entonces, muchas veces ha pasado de que están pasando por allí vehículos, carros, camiones con carga, y hay un derrumbe en ese momento, hay un deslizamiento y las personas son afectadas en su vida. Cuando de repente con una medida de prevención o de reducción de riesgo se pudo haber mejorado los taludes de esa vía para que no provoque todo lo que provoca cuando hay lluvias intensas o cuando hay un sismo también, porque el sismo también provoca, ¿no? Ya lo vimos, deslizamientos y derrumbes. Entonces, por eso es importante lo que es el plan de prevención y reducción de riesgo. Para eso se elabora, para todas estas medidas de prevención y reducción de riesgo que van a ayudar uno a salvaguardar la vida de la población, pero además de eso que se comience a construir una cultura de prevención. Bien, vamos a pasar allá a lo que es la estructura del plan como tal. De acuerdo a la guía que tiene establecido el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, que es el CNPRED, ¿no? Entonces, para formular el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, esta guía ha implementado o ha establecido 5 fases. La fase 1 tiene que ver con todo lo que es la preparación y organización a nivel interno de la institución, ya sea de un gobierno regional, de un sector o del gobierno local. Hay una fase 2 que es la fase de diagnóstico. Y si bien el diagnóstico es, digamos, es uno de los puntos más importantes, ¿por qué? Porque es donde ustedes comienzan a darse cuenta y a revisar y a conocer el territorio. Es como la foto, es como la imagen de un territorio donde se va a realizar el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. ¿Recuerdan en la clase anterior cuando les comenté de que habían 4 tipos de planes de prevención y reducción del riesgo? Y que todo va a depender de, uno, digamos, la finalidad que se busca con este plan, y 2, el criterio de quién va a desarrollar un plan de prevención y reducción del riesgo. Hay unos planes que se hacen de un ámbito territorial, pero hay unos planes que se hacen por un peligro determinado, o también se hacen por un lugar especial, o también en una cuenca, ¿no? En una cuenca de un río o de una quebrada. Entonces, allí es donde comenzamos a ver el tema del diagnóstico. La fase 3 es la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo como tal. O sea, una vez que se desarrolla el diagnóstico, se formula el plan. O sea, se formula de acuerdo a lo que hemos identificado y a lo que se ha encontrado en el diagnóstico. Y la fase 4 es que tiene que ver con la aprobación e instrumentación de la ejecución. O sea, dentro de la fase 4 hay una aprobación, como les decía anteriormente, mediante una norma de mayor jerarquía. ¿Por qué razón siempre estos planes, o mejor dicho, estos instrumentos de planificación y gestión de riesgo de desastre se aprueban con norma de mayor jerarquía? Para que sean vinculantes con todo el quehacer del gobierno regional y local. Por eso es que si un plan de prevención y reducción de riesgos se elabora, pero no se aprueba con ordenanza municipal o ordenanza regional o resolución ministerial en el caso de los sectores, prácticamente no se ha hecho nada, porque no se hace vinculante para toda la institución. Y la fase 5 tiene que ver ya con la implementación del plan. ¿Okay? Bien. Vamos a ver lo que es la fase 1. A las 5:30 vamos a hacer una pausa. Vamos a tener unos 5 minutos para cualquier consulta o pregunta que ustedes quieran realizar. ¿Está bien? Bien. Entonces, la fase 1 es la preparación de la organización. Miren, era lo que, o sea, siempre todos estos instrumentos tienen que ver con una decisión política. Por eso es que es muy importante que la autoridad, en el caso serían los alcaldes, los gobernadores regionales, y sus funcionarios, los gerentes o los directores, estén clarísimos de la importancia de lo que es el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Pero además de eso, que ellos
sepan de que si no se cumple con ciertas normativas a nivel nacional, ¿no? La ley 29664, en este caso, sus modificatorias y su reglamento, también están incumpliendo con las funciones que debe realizar un gobierno regional y local. Entonces, lo primero es la decisión política. ¿A qué nos referimos cuando decimos decisión política? Que esté la firme convicción del alcalde o del gobernador regional, de los regidores, de desarrollar este instrumento y hacerlo suyo, decimos así, ¿por qué? Porque es implementarlo dentro del territorio para poder hacer prevención y reducción. La parte 2 es conformación del equipo técnico. En el equipo técnico, esta etapa está enfocada hacia la parte técnica en la formulación del diagnóstico del plan. Entonces, ¿qué es necesario? Que hayan perfiles de profesionales propuestos. Se propone que sean ingenieros geólogos, civiles, arquitectos, geógrafos, especialistas en sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque recuerden de que lo que van a revisar es todo lo que pasa en el territorio, y a eso le llamamos las ciencias de la tierra. O sea, si tenemos una zona donde debemos de revisar suelos, estamos hablando de que somos los geólogos o un ingeniero civil. También si hay un territorio donde se tiene que revisar toda la parte de vulnerabilidad en cuanto a los materiales, en cuanto a los sistemas constructivos, un civil o un arquitecto puede ver esta parte. Un geógrafo ve todo el tema también de los sistemas de información geográfica y también del tema de planificación en el territorio. Entonces, por eso es muy importante que en esta etapa de la conformación del equipo técnico, ustedes incluyan dentro, cuando a ustedes les corresponda realizar un plan de prevención y reducción de riesgo, a los especialistas o a los profesionales con el perfil adecuado para que puedan contar con un buen plan de prevención y reducción de riesgo. Desde allí comenzamos, digamos, desde allí sería poner un buen punto de partida, porque ellos van a tener toda la experiencia y el conocimiento de lo que van a realizar. Asimismo, en esta etapa es la etapa enfocada en la formulación del plan, planificación, proyectos y presupuestos. Por eso también es muy importante que dentro del equipo técnico estén un economista, un arquitecto, un especialista en proyectos de inversión, un planificador y también un que conozca el tema de presupuesto, ¿no? Entonces, estos profesionales son muy importantes que estén incluidos en la conformación del equipo técnico. No estoy diciendo de que tienen que estar toditos los que he mencionado, no, pero al menos que estén los más importantes, digamos, los que son más referidos al tipo de plan de prevención y reducción del riesgo que ustedes van a realizar. Un ejemplo, si se va a desarrollar un plan de prevención y reducción del riesgo por sismo, entonces de cajón aquí debería de estar un ingeniero geólogo. El ingeniero geólogo es el que conoce y es el experto en todo el tema de sismología, ¿no? Si el plan de prevención y reducción del riesgo es por cuenca, ya vamos a ver el tema de una cuenca y vamos a conocer todo lo que está pasando con esta quebrada o un río. Entonces posiblemente tengamos que incluir a un hidrólogo, ¿no? O a otro especialista o un ingeniero civil que vea este tema. También muchas veces pasa que un plan de prevención y reducción del riesgo se haga en una cuenca, pero que en esta cuenca haya una laguna, como en el caso de Huaraz, que hay lagunas en las partes altas de las cuencas de algunos ríos, pero además de eso, que esta laguna tienda en algún momento a provocar un aluvión. Entonces ya aquí ya entran otros profesionales como geólogos, pero además profesionales que conocen todo el tema de glaciares y esos temas. Entonces, por eso mismo, entonces, cuando ustedes, como si están en una municipalidad, ya sea provincial, distrital o en un gobierno regional, vayan a desarrollar este tipo de plan, en la conformación del equipo técnico hay que poner mucho cuidado qué profesionales, qué perfil profesional se va a proponer, ¿no? Porque ellos son los que van a elaborar este plan. Entonces, una vez que ya ustedes designan, en el caso de la conformación del equipo técnico, este equipo técnico lo aprueba el grupo de trabajo de la gestión del riesgo de desastre. En el lineamiento del plan de prevención y reducción del riesgo también menciona que este equipo técnico está, digamos,
se puede sacar un documento normativo dentro de la entidad donde se esté trabajando, ya sea en gobierno regional o local, que designe a cada uno de los profesionales que conforman este equipo técnico. ¿Por qué? Bueno, esto es con la finalidad de que haya en principio, una responsabilidad de cada uno de los profesionales que van a estar incluidos. Pero además de eso, que se asuma desde cada una de las gerencias involucradas la información que van a desarrollar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esto, cuando se elabora un plan de prevención y reducción de riesgo, punto de partida, haya como un acta o una resolución o un documento normativo donde indique que se apertura el proceso, pero además de eso, que se establece un equipo técnico. Después de esto se elabora un plan de trabajo por el proceso. O sea, todo el proceso que van a desarrollar para elaborar el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, es importante y necesario un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo es el que les va a dar a ustedes primero el tiempo que se van con el que van a contar para elaborar el plan. Pero además de eso es donde van a establecer las fases que vamos a ver el día de hoy, y sus responsables y quienes están involucrados. Porque hay dentro de la fase hay tareas y hay acciones y hay actividades que las realizan determinadas gerencias de la misma gobierno regional o local. Entonces, es importante conocer esas fases. Si están dentro de la municipalidad trabajando, con mucha más razón, ustedes tienen que hacer un plan de trabajo, porque si se contrata, como comentó acá uno de los profesionales presentes, que contrataron una consultoría, entonces ustedes tienen que conocer todo este procedimiento para poder establecer ese plan de trabajo, y con respecto a ese plan de trabajo, el seguimiento. Ahora, si ustedes están del otro lado, de igual manera se propone el plan de trabajo para que de esa manera a quienes estén entregando el servicio pueda ellos dar el seguimiento, pero además se hagan los entregables, ¿no? Entonces, de ambas partes, ya estén dentro de la entidad o ya estén fuera, el plan de trabajo les va a ayudar mucho también para establecer ciertas condiciones contractuales, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, en el plan de trabajo, importante colocar objetivos y alcances, plazos, metas y responsables, lo que les comentaba, el contenido y los productos que se van a obtener, y un cronograma detallado de las actividades. Eso, digamos, en lo general, es lo que debería de contener el plan de trabajo. Y el punto 4 de la fase de preparación y organización es la socialización de la formulación del plan. ¿A qué se refiere cuando habla de socialización? Bueno, como ustedes van a aperturar un proceso, van a aperturar este proceso, y además de que este proceso siempre se hace de maneras, se socializa tanto con las plataformas de defensa civil, se socializa a nivel interno con las mismas gerencias que están conformadas la entidad. Entonces es importante la difusión, o sea, se va a aperturar un proceso, se llama tal, y va a tener tales etapas. Bueno, ya ustedes utilizarán el medio conveniente dentro de la entidad donde estén, ya sea por medio web, por páginas de Facebook, Twitter, periódicos o murales, o etcétera. Entonces, estas son las 4, digámoslo así, etapas que conforman la fase 1 de preparación y organización. Si estas fases se hacen de manera adecuada, se instala un buen equipo de trabajo y con un cronograma que se dé el seguimiento, lo demás es que ir armando todo el documento. Esta etapa pareciera, digamos, la más fácil, pero no, es la que comienza a poner el punto de partida para que el instrumento que se va a elaborar llegue a buen puerto y tenga un éxito y se pueda aprobar adecuadamente este proceso, ¿no? No, bueno, 5:30. Les doy 5 minutos, cualquier pregunta hasta el momento, si tienen. Ingeniera, Le escucho. una consulta, por ejemplo, para hacer todo el trabajo, bueno, la plataforma, una vez reunida, vamos a probar el equipo técnico, pero si en el equipo técnico no contamos con algunos profesionales del área, en mi caso, que es elaboración
de plan de trabajo para cuencas y ríos, ¿se puede contratar a terceros o una empresa que pueda realizar todo el trabajo? Bueno, va a depender. Si el especialista es para que haga determinada parte del plan de prevención y reducción del riesgo, me imagino que en el diagnóstico, y vamos a verlo más adelante, este, entonces lo contratan solamente para que haga esa parte. Por ejemplo, yo he visto en algunos lugares donde contratan solamente al evaluador de riesgo para que haga todo el análisis del riesgo y una vez que les entregue ese producto, la misma entidad, la misma institución, la misma municipalidad realiza todo lo demás, ¿no? O sea, no es que contrata a todos los profesionales para hacer, no, sino que los mismos profesionales de la institución, en este caso de los gobiernos regionales y locales, elaboran el plan de prevención, pero es específico que tienen que, digamos, evaluar, que de repente no hay un evaluador dentro de la institución, solo contratan a esa persona para hacer esa parte. O si necesitan ya un geólogo, un especialista propio para ciertos territorios, hacer los análisis, de igual manera también lo han contratado. O sea, es así como dice usted, esto es abierto y no necesariamente se tiene que tercerizar todo, sino que posiblemente partes. Por eso es muy importante, y aquí hago mucho énfasis, en el plan de trabajo, porque el plan de trabajo es el que a ustedes les va a dar las partes de las que van a hacer este plan de prevención y reducción del riesgo. ¿Y qué partes puede asumir el personal que está dentro de la institución y qué partes se va a tener que tercerizar para poder hacer el plan? O sea, no necesariamente tienen que tercerizarlo todo, ¿ya? Dice, a ver, aquí hay una pregunta. La identificación de actores centrales, primarios y secundarios es parte de la organización. Juan José, ¿tendrás micrófono para que un poquito más clara esa pregunta? No la entiendo mucho. O me escribís algo más ahí para entender la pregunta. A ver, Irwin, te escucho. Ya, ok. Entonces, un poquito más, no sé ahí, porque dice, ¿me podría explicar un poquito mejor esa pregunta? Vamos a ir con Irwin para mientras. Irwin, te escucho. Sí, ante todo, muy buenas tardes. El plan de prevención es aquel que me va a indicar el riesgo, la vulnerabilidad y la susceptibilidad. Ese es el plan el que me va a indicar eso, es mi primera pregunta. La segunda es, si la municipalidad no tiene el plano catastral, igual procede por realizar el plan o sí tiene que tener el plano catastral. Y tres, en caso que ya hay instalaciones de viviendas en las zonas de alto o muy alto riesgo, ¿qué procede con ese tipo? Ya, a ver. Vamos por mi pregunta. Me decía, la primera pregunta era de que si el plan de prevención y reducción del riesgo. ¿Podrías repetir la primera pregunta, por favor? Sí, el plan de prevención y riesgo me va a determinar el riesgo, la Ya, vulnerabilidad ok, y la ya. susceptibilidad. Ajá. A ver, no. Lo que te va a determinar esos niveles de riesgo es la evaluación de riesgo. Recordemos que este es un instrumento de planificación, prospectivo y correctivo. Y lo que nos va a establecer al final son medidas estructurales y no estructurales. Ahí vamos a verlas al final, porque eso ya está al final, digamos, cuando ya se formule el plan. Pero lo que es peligro, vulnerabilidad y riesgo es la evaluación de riesgo la que te va a indicar esos niveles. Bien, la segunda me decías. Sobre el plano catastral. Ah, pero no necesariamente, porque va a depender, mira, a ver, si se tuviera el plano catastral sería lo ideal, pero sabemos que en la mayoría de los distritos, a nivel nacional, tanto provincias como distritos, lo que es el plano catastral de todo el territorio, muy difícil. A lo mucho, algunos tienen lo de la parte urbana, ¿no? Pero las zonas rurales no siempre están. Por eso es que se hace entonces la evaluación de riesgo, porque en la evaluación de riesgo hay digamos, una actividad que tiene que ver con que tienes que levantar la vulnerabilidad y se hace normalmente en el sitio. O sea, por eso es que se traslada un personal y comienza a hacer el levantamiento de la zona donde vas a hacer la evaluación de riesgo.
Entonces, sí, como digo, si tuviese un plano es lo ideal, pero ya sabemos que el catastro a nivel nacional no lo tenemos. Entonces, para eso es la evaluación de riesgo. Para lo que no tengamos construido, por medio de la evaluación, en lo que es el punto de vulnerabilidad, se haga un levantamiento de la zona que estamos evaluando. Y la tercera pregunta era, discúlpame. Sí, esas eran más que todas mis preguntas. Ya, ok, listo. A ver, vamos a ver, aquí dice, a ver, lo que me decía Juan José, dice, pero está en la guía, es parte de la evaluación, no tengo, pero está en la guía metodológica, en los procedimientos para el plan de revisión indicado por CENIPRED y Niñera, por eso es la consulta. La identificación de actores centrales y primarios y secundarios, es parte de la organización. Esto de actores centrales y primarios y secundarios. A ver, el plan de prevención y reducción de riesgo no es identificar actores principales, secundarios y primarios, sino que primero es identificar, como decíamos acá en la fase de preparación, uno, los profesionales que van a estar involucrados. Dos, el territorio donde va a ser, digamos, donde se va a realizar el plan de prevención. Hay unos que hacen un plan de prevención y reducción del riesgo de todo el distrito, pero eso va a depender de la información con la que se cuenta. Si no se cuenta, entonces se va a tener que hacer por zonas, o sea, se van a tener que identificar aquellas zonas que están con muy alto riesgo o un riesgo que ya ha sido identificado anteriormente. Entonces, cuando hablamos de actores principales, secundarios, estamos hablando de esto, de los profesionales, de los funcionarios que están dentro de la municipalidad y también de la población, porque la población también en algún momento, y lo vamos a ver de lo que es la formulación del plan, se consulta a la población. O sea, no todo el profesional, el geólogo, el evaluador de riesgo lo conoce, sino que va a tener que hacer ciertas acciones con la población de consulta. Adelante, Moisés, te escucho. Ingeniera, quisiera saber si se continúa con el apoyo de CENEPRED en la formulación de este documento, porque cuando hicimos nosotros el PPRD, tuvimos el apoyo de, en este caso, una ingeniera geógrafa del CENEPRED. No te escuché anterior. A ver, por favor, repetí la pregunta. No sé por qué me escuché bien. Preguntaba si se tenía el apoyo de algún profesional del CENEPRED. ¿A dónde? ¿Dónde? No. En el seguimiento de la formulación del plan. Ok. A ver, yo tuve un tiempo trabajando con el CENEPRED y cuando se hacía un plan de prevención y reducción del riesgo se le daba seguimiento a la elaboración del plan. O sea, ¿a qué me refiero? A un profesional del CENEPRED brinda el apoyo o la asistencia técnica a la municipalidad correspondiente para poder, digámoslo, guiar este procedimiento. No es que ellos, o sea, no es que asume la responsabilidad del plan, no, sino que lo que apoya y lo que asiste es que se siga la metodología, lo que está en la guía metodológica. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, sigamos. Entonces, esta era la fase 1, ¿no? La fase 2. La fase 2 del plan de prevención y reducción del riesgo tiene que ver con el diagnóstico del territorio, o sea, el área de estudio. Posiblemente un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre distrital es, digamos, de manera amplio y muchas veces conlleva a realizar varias evaluaciones de riesgo y también conlleva a contratar un cierto número de personas. Entonces, generalmente el plan de prevención y reducción del riesgo los distritos lo realizan dependiendo de las áreas que ya han identificado anteriormente, que son zonas de mediano, podríamos decir, alto y muy alto. Entonces, entre lo que es el diagnóstico, el primer punto que se realiza es la ubicación geográfica, la extensión y accesibilidad. Entonces, la ubicación geográfica de la zona donde va a ser estudiada. Pues, a ver, un ejemplo. Para la Costa Verde se elaboró un plan de prevención y reducción de riesgo por Lima Metropolitana. Entonces, la ubicación geográfica de este plan de prevención y reducción del riesgo es toda la Costa Verde.
En otros sitios se elaboró un plan de prevención y reducción del riesgo para una zona determinada. Posiblemente sean, no sé, del distrito, 10 centros poblados. O del distrito, la zona urbana. O en el distrito, la zona urbana afectada por fenómeno del niño costero. Y así. Entonces, el plan de prevención y reducción del riesgo pues, muchas veces se sectoriza de acuerdo a lo que se busca realizar. Entonces, primero ubico mi zona geográfica. Yo digo, voy a hacer un plan de prevención y reducción del riesgo. Por ejemplo, acá en Lima, el Agustino, de la ladera de tres barrios que están ubicados en la ladera sur. Entonces, allí ubico, allí desarrollo mi plan de prevención y reducción del riesgo. O puedo decir, voy a hacer un plan de prevención y reducción del riesgo de todo el distrito y comienzo a sectorizar el distrito. Entonces, uno, ubicación geográfica. Dos, uso de suelo. ¿Qué usos tiene el suelo? Aquí uno de ustedes hablaba de los planos catastrales. Normalmente los planos catastrales, como les decía, no todos los distritos tienen, pero sí tienen un plan de uso del suelo. Y ese plano de uso del suelo, la mayoría de los distritos sí lo tiene a nivel nacional. Entonces, allí están determinados el uso que se le da al suelo. A lo mejor hay zonas que el uso que se les está dando, cuando hablo de uso, me refiero a la característica o a qué tipo de actividad le he dado a esta área o a esta zona, ¿no? Un ejemplo, los usos pueden ser parques metropolitanos, pueden ser residenciales, pueden ser zonas industriales, etcétera, etcétera. Entonces, esos planos sí los tienen prácticamente todos los distritos a nivel nacional o las provincias. Bueno, las provincias son el plan de acondicionamiento territorial. Entonces, pero los que sí tienen su plano de uso del suelo son los distritos. Entonces, ese es uno de las, digamos, instrumentos que se utiliza para conocer a qué usos está determinado el suelo. Otro instrumento que se tiene que estudiar y revisar es la zona o sectores de la jurisdicción. Como les decía, hay que sectorizar la jurisdicción. Si yo no voy a realizar mi plan de prevención para todo el distrito, pero sí ya tengo identificado aquellas zonas que son más susceptibles a ciertos riesgos, entonces sectorizo. Y esto se hace normalmente porque un plan de prevención y reducción del riesgo también es costoso, y eso ya se sabe, ¿no? ¿Por qué? Por todos los estudios que se realizan, especialmente las evaluaciones de riesgo. Si no se tienen estudios realizados por entidades técnicas, entonces lo otro que se puede hacer es la evaluación de riesgo, y por eso es que se sectoriza la zona. Equipamiento urbano e infraestructura de servicio público. Cuando ya se tiene sectorizada la zona de trabajo, cuando ya se ha, digamos, localizado el territorio donde se va a realizar el plan de prevención y reducción del riesgo, también se identifican los equipamientos que hay dentro y la infraestructura de servicio público. ¿A qué nos referimos con esto? Parques, instituciones educativas, establecimientos de salud, algunas industrias que estén allí, postas médicas, comisarías, la misma municipalidad, o sea, toda la infraestructura que está dentro del territorio que estoy hablando, las mismas viviendas de las personas, y así, todos los sistemas de agua y todo lo que esté dentro de este territorio. Entonces, eso también se clasifica, se hace como un censo. Cuando se está trabajando el diagnóstico, recuerden de que una de las partes que se trabaja es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad sí tiene que ver con todos los elementos que están dentro de este territorio que yo ya he sectorizado para hacer mi plan de prevención y reducción de riesgos. Entonces, cuando nosotros lo primero que hacemos es, recordemos siempre, ubicamos el área geográfica de trabajo, o sea, la zona de estudio, el área de estudio, conocer todo el uso que se le está dando a esos suelos, pueden ser también chacras, pueden ser también estadios, puede ser, etcétera, no todo lo que está dentro. Las zonas o sectores de la jurisdicción y el equipamiento que existe urbano dentro de esta área de estudio y la infraestructura de servicio público. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a conocer cuáles son esos elementos que pueden estar expuestos a cierto peligro.
También es importante en esto del diagnóstico que conocer los antecedentes de desastres anteriores, una línea de tiempo y el registro de desastres. ¿Por qué? Muchas veces hay una pregunta que también a veces se hace en algunos funcionarios y es, ¿por qué hago yo un plan de prevención y reducción de riesgos? ¿O para qué o por qué peligro yo hago un plan de prevención y reducción de riesgos? Entonces, cuando no se tiene claro o cuando no se conoce bien, porque puede ser también que sea un funcionario que no vive en la zona, ¿no? Y le piden un plan de prevención y reducción del riesgo. Entonces, muy importante que se conozcan los antecedentes de desastres que han habido en esta zona o los registros. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el SIMPA. Entonces, si ustedes se fijan, el plan de prevención y reducción del riesgo en la parte de diagnóstico, también hacemos uso de información del SIMPAC, no solo del SIGRIP, que es el sistema que maneja el CENEPED, sino que el SIMPAC. ¿Por qué? Porque el SIMPAC es el que les da el registro de todas las emergencias. Y a lo mejor en esa zona geográfica donde ustedes están trabajando, posiblemente el SIMPAC me diga, aquí lo que más se da son lluvias intensas y por ende inundaciones. Cuando el fenómeno del niño costero, ustedes se van al CIMPA a revisar, allí ustedes van a observar todas las zonas, o mejor dicho, todos los distritos que han sido afectados, en todos los niños que se han dado, en todos los fenómenos del niño. Y entonces de allí ya van a saber que su distrito, o que su provincia, o que su región, el peligro por el que voy a hacer mi plan de prevención y reducción del riesgo es por fenómeno del niño, fenómeno del niño. También, por ejemplo, cuando se hizo el plan de prevención y reducción de riesgo de la Costa Verde, se hace por sismo. ¿Por qué? Porque es el peligro que va a tener más impacto en Lima metropolitana. Y entonces, dependiendo de estas, digamos, consideraciones, es que ustedes también van a establecer por qué peligro o por qué tipo de plan de prevención y reducción de riesgo van a realizar. A ver, dice, para elaborar los planes de prevención hay documentos de gestión que en las municipalidades distritales no existen y se guían del documento de la provincial en el cual los criterios no son los adecuados. Sí, eso es verdad, lo que ha dicho el ingeniero Richard Asmat. Era lo que les decía al inicio. No todos los, mejor dicho, solo son, creo, 3, 4 distritos a nivel nacional los que tienen planes urbanos ya hechos, ya realizados. E inclusive, solo hay un plan de desarrollo urbano que ha identificado zonas de riesgo. Entonces, si el distrito no tiene esos documentos de gestión, tiene que utilizarlo de la provincia. Y sí, la provincia es más grande, ¿no? Pero a veces, por falta de recursos financieros, es que la municipalidad distrital no puede elaborar algunos instrumentos de gestión. Si ustedes observan acá, tengo unos loguitos que es muy importante que ustedes también conozcan. Cuando comenzamos a buscar información de población, cuando comenzamos a buscar información de equipamientos, etcétera, etcétera, hay ciertas entidades que nos van a ayudar a encontrar esta información. Uno de ellos es el INEI, conocido por todos, ¿no? El INEI tiene toda la información de población, vivienda, índices económicos, todo lo que es vías, etcétera, etcétera. Entonces, la información del INEI es la información base para que ustedes elaboren los planes de prevención y reducción del riesgo de desastre. Ya tenemos un censo, ¿no? El último que se ha desarrollado, el censo del 2017. Con ese se trabaja y se trabaja con proyección. Pero si la municipalidad, y esto es algo también que ustedes tienen que manejar, si el distrito, si la zona, si la provincia o la región o la comunidad donde están ustedes elaborando este plan, cuenta con un censo propio de la municipalidad, eso es válido, porque eso es mucho más, digamos, rico, porque es información primaria. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Lo pueden apagar, por favor? ¿Hay un micrófono abierto? Ya, gracias. Entonces, el INEI es una base para la información que ustedes van a poner dentro del plan de prevención. Recuerden que también la información que está en estos instrumentos de planificación y de gestión es fuente oficial. O sea, no podemos utilizar la información de cualquier entidad que lo emita. Otro también que es muy importante que ustedes manejen es el escale.
El SCALE es una página web que tiene el Ministerio de Educación, en la cual allí están identificados todas las instituciones educativas a nivel nacional por tipo de prestación del servicio, ya sean de secundaria, de primaria, estos otros que son para educación técnica, etc. Y ahí también van a ver la cantidad de niños que están en estas instituciones educativas, así como también las que son de preescolar. Entonces, allí ustedes pueden identificar cuántas instituciones educativas están en la zona donde ustedes están haciendo el estudio para hacer el plan de prevención y reducción de riesgo. El número de estudiantes, el número de maestros que están y los niveles de enseñanza que se dan en la zona. Bueno, también el Ministerio de Salud, recuerden que los establecimientos educativos que se presentan a nivel nacional están dentro de lo que es la información que maneja el Ministerio de Salud. Además de eso, también el Ministerio de Salud, mediante la Dirección General de Gestión de Riesgo y Desastre, elabora escenarios de riesgo. Y dentro de los escenarios también determina algunas zonas que están, digamos, expuestas a ciertos peligros. Entonces, cuando ustedes hagan su diagnóstico en dependencia de la información que van a buscar, ustedes tienen que ir a la fuente oficial que les va a dar esa información. A ver, Patricia, levantaste la mano, te escucho. Ingeniera, buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta era, usted indica que en el plan de prevención es por tipo de peligro, pero existen municipalidades que tienen sus planes de prevención, pero tienen 2 a 3 peligros dentro de ese plan. ¿Está bien ese planteamiento que están realizando o sea, solo se tienen que hacer por un tipo de peligro? A ver, va a depender de qué. Hay peligros que son asociados a un peligro. Por ejemplo, un sismo te puede provocar deslizamiento, huaicos, y te puede provocar también derrumbes, ¿no? Entonces, el sismo y los otros peligros asociados. El fenómeno del niño costero es, digamos, el peligro al que está expuesto el norte del Perú, pero además de lluvias intensas, también hay deslizamientos y huaicos e inundaciones. Entonces, el fenómeno del niño costero viene con otros peligros asociados. Entonces, eso también se pueden considerar dentro del plan de prevención y reducción del riesgo de ese peligro. Ahora, si me dicen, vamos a hacer un plan de prevención por sismo, inundación y sequía, allí sí no. ¿Por qué? Porque uno de repente no tiene que ver con el otro, los factores que están provocando este peligro que lo hacen un desastre. Entonces, eso, como les decía, va a depender mucho, por eso es muy importante que el equipo técnico cuente al menos con un profesional que sea, digámoslo, el que determine el tipo de peligro, porque de esa manera van a poder desarrollar un plan de prevención y reducción del riesgo de acuerdo a la finalidad y al peligro que es o recurrente o de mayor impacto en la zona y los peligros asociados que puede generar este fenómeno. ¿Ok? A ver, aquí te dice, hay una pregunta. Factores condicionantes y factores desencadenantes. Sí, pero eso se maneja, recuerden siempre la evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo en un plan de prevención y reducción del riesgo solo viene a establecer niveles de riesgo, ¿no? Esos factores desencadenantes y condicionantes. También ustedes pueden identificar esos factores cuando hacen un estudio, una entidad técnica. En el diagnóstico, eso es muy importante. Vamos a detenernos un ratito en esto. Miren, cuando ustedes elaboren su diagnóstico y vayan a determinar el tipo de peligro, también revisen los estudios que ha realizado el INGEMET, el IGP, el CENAMI, el SIGMIT y otras entidades técnicas. Inclusive el mismo gobierno regional a veces hace algunos estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante revisar todo esto? Porque si ellos, a ustedes dentro del territorio que están estudiando, les entrega la información necesaria para poder plantear las acciones que van a realizar en el plan de prevención y reducción del riesgo, o sea, hemos dicho las medidas estructurales y no estructurales, entonces es válido utilizar esa información.
Me preguntaban una vez, ¿siempre sí o sí hay que hacer evaluaciones de riesgo? No siempre. Si cuentan con un estudio de alguna entidad técnica, no hay ningún problema. Y les pongo un ejemplo. En algún momento yo trabajé en un estudio en el Agustino, el distrito del Agustino aquí en Iquitos. El distrito del Agustino nunca se ha hecho un EVAR en ese distrito, pero sí han hecho muchos estudios el IGP y el INGEMET. Y ellos dos han determinado qué tipo de suelos hay, qué pasa si hay un sismo, dónde hay galerías, porque ahí hay galerías, y qué puede provocar estas galerías, cuáles son las zonas de derrumbes, cuáles son las zonas de riesgo geotécnico, inclusive tiene establecido ese distrito. Entonces, como ya todo eso, ya lo han estudiado dos entidades técnicas y ahí están los estudios, se utiliza esa información. Y solo se hace la evaluación de riesgo en aquellas zonas donde no hay ningún estudio. Eso siempre tenganlo muy en cuenta. Para establecer niveles de riesgos, no necesariamente hay que hacer sí o sí una evaluación de riesgo. Y ya hay estudios que determinan que esas, por ejemplo en Ayacucho, en Huamanga, no sé si tenemos aquí a alguien de Huamanga, está un cerro, que ahorita no recuerdo el nombre, pero está al frente, ahí mismo en la zona urbana de Huamanga, que el INGEMET ya determinó que esa área geográfica, ese cerro, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, es una zona de alto riesgo no mitigable, imagínense. Pues ya el INGEMET ya lo ha estudiado, ya ha dicho lo que puede pasar, e inclusive ya ha dado algunas medidas para corregir esto. ¿Es necesario hacer una evaluación de riesgo? No, porque ya la entidad que tiene que ver con estos temas ya determinó y ya dio su diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es útil para este tipo de trabajo, para hacer un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Entonces, eso siempre ténganlo muy en cuenta. Y hay estudios elaborados por entidades técnicas, científicas, oficiales, no todo es evaluación de riesgo, sino que la evaluación de riesgo viene a cubrir aquellas zonas donde no tengo ningún estudio realizado. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que ustedes dentro del diagnóstico ubican la zona, conocen el tipo de suelo, o mejor dicho, el uso del suelo bajo el cual está siendo utilizado estos territorios, las zonas o sectores de jurisdicción, el equipamiento que cuentan en esa zona, y ya conocen los antecedentes del desastre y ya establecen bajo qué peligro van a realizar ustedes bajo un registro, porque hay que hacer ese análisis siempre. Entonces pasamos a lo que es la fase 2 del diagnóstico. ¿A qué pasamos? A la evaluación de riesgo. Como les decía, sí, me adelanté un poquito. Si, por ejemplo, hay una zona donde se va a hacer el plan de prevención y reducción del riesgo y no hay ningún estudio, entonces allí sí es importante que se realice una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque esta me va a determinar esos niveles de riesgo. Entonces, ya ustedes creo que conocen el manual de evaluación de riesgos originado por fenómenos naturales que el CENEPRED tiene aprobado, la versión 2. Con esta versión 2, ustedes pueden hacer la evaluación de riesgo. Recordemos que un evaluador de riesgo tiene que ser una persona acreditada por el CENEPRED y esta persona es la que va a desarrollar todo este análisis en el territorio donde ustedes determinen que van a hacer un plan de prevención de reducción del riesgo y que no cuenten con algún estudio de alguna entidad. Entonces, la evaluación de riesgo va a ser una identificación del peligro, que ustedes ya lo han identificado con antelación, o sea que ya les van a decir, nosotros el plan de prevención es por, se me ocurre, inundaciones. Ok, la inundación, porque es una cuenca. Entonces, una cuenca en este río, pues, siempre hay inundaciones en ambas márgenes. Entonces, el evaluador de riesgo va a comenzar a hacer todo el análisis de vulnerabilidad, donde va a determinar todos los elementos que están allí. Como les decía anteriormente, es esa identificación
de toda la infraestructura urbana que está allí y de servicios. Cuando hablamos de infraestructura urbana, como vuelvo a repetir, son las viviendas, son los parques, son los estadios, etcétera. Y cuando hablamos de infraestructura de servicio, es todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, de educación, seguridad, en este caso la policía, las comisarías, etcétera, etcétera. Otro tipo de servicios que se presten en el... Hay un micrófono. Entonces, la evaluación de riesgo va a venir a establecer, una vez que hace este análisis de vulnerabilidad e identifique y caracterice el peligro, los riesgos. Va a establecer niveles de riesgo y le va a determinar en la zona de estudio qué zonas son de bajo, de medio, de alto y de muy alto riesgo, si es que se presentan, ¿no? Y en base a esa determinación que ya se tiene, entonces ya está identificado, digamos, esas zonas donde yo voy a prestar atención y voy a saber qué acciones voy a realizar. Entonces, la evaluación de riesgo identifica el peligro, hace un análisis de vulnerabilidad, establece escenarios de riesgo posibles o probables, y también esa evaluación de riesgo establece medidas de control del riesgo. Y esas medidas del control de riesgo vienen siendo las medidas estructurales y no estructurales. Entonces, ya ustedes tienen 2 herramientas que pueden utilizar para poder establecer estas zonas de riesgo. Dentro de lo que es la zona de estudio, donde yo voy a hacer mi plan de prevención y reducción de riesgo. Patricia, adelante. Ingeniera, otra preguntita, por favor. Sabiendo que las evaluaciones de riesgo son, bueno, se utiliza una metodología semi-cuantitativa y tiene una escala máxima de 25.000, ¿no? De acuerdo a la zona. En el caso de estos planes de prevención que por lo general son de manera distrital, ¿qué tipo de evaluaciones se hace o es que se tiene que hacer varias evaluaciones de riesgo por el tema de la escala? Sí, tendrías que hacer varias evaluaciones de riesgo precisamente por ese tema de la escala. Por eso es que cuando ustedes hagan un plan de prevención y reducción de riesgo, primero revisen toda la información que tengan de la zona, ¿no? De repente hay estudios que ya se han realizado y eso ustedes les van a ayudar a que solo en determinadas zonas donde no hay estudios se tengan que hacer estas evaluaciones. O posiblemente ha hecho algunas evaluaciones de riesgo para lo que es la planificación urbana, lo que es los planes de desarrollo urbano. Y esas también son válidas porque ya han identificado esas zonas de riesgo. Pero si no tenés, digámoslo así, un estudio previo de alguna institución, sí o sí hay que hacer evaluaciones de riesgo. Por eso también cuando ustedes determinen la zona donde van a realizar estas evaluaciones, estos planes, hay que también, a ver, como profesionales ustedes también pueden identificar las zonas más críticas. Y esas zonas críticas dirigirla y que se hagan los planes las evaluaciones de riesgo. Porque sabemos puede que muchas veces no cuentan con todos los recursos financieros para poder desarrollar, no sé, 15 o 20 evaluaciones de riesgo. Entonces, a criterio de ustedes como profesionales, también determinar zonas que pueden hacer la consulta, como les decía anteriormente, a lo que es el CIMPAD. Y el CIMPAD registra todas las emergencias a nivel nacional. Y allí les va a indicar cuáles son las que han sido, digamos, con un peligro más recurrente. Un ejemplo, tenemos zonas que ya son, digamos, todos los años que se dan inundaciones, ¿no? Entonces, ya esas zonas ya sabemos que se da inundación, y entonces la zona más crítica que de repente van a tener en el territorio de estudio. Entonces, allí dirijo mis esfuerzos y hacer evaluaciones de riesgo, ¿no? Entonces, ya es ustedes a criterio van a determinar algunas cosas cuando no cuentan con todos los recursos financieros. Pero sí lo adecuado, digámoslo así, si es que no hay estudios de algunas entidades técnicos científicos, tiene que hacerse evaluaciones de riesgo. ¿Okay? Ingeniera, hay una consulta. Los Sí. estudios de escenario de riesgo, como son más o menos de escala 1.50.000, ¿esos pueden funcionar para distritos? Ya, ok. El escenario de riesgo también te puede ayudar mucho cuando no, digamos, cuando no cuentan con recursos para evaluaciones de riesgo.
¿Por qué? Porque el escenario de riesgo lo que nos presenta son susceptibilidad y los elementos expuestos, ¿no? Y eso es lo que también nos puede ayudar a establecer las medidas estructurales y no estructurales. Entonces, también es una alternativa. Si hay escenarios de riesgo que se realizados por alguna entidad técnica o por profesionales también mismos, entonces también se pueden utilizar para hacer los planes de prevención y reducción del riesgo. Como dicen, lo ideal sería tener evaluaciones de riesgo porque son más puntuales, son en áreas más pequeñas y se pueden determinar de una mejor manera los niveles de riesgo. Pero si no se tiene o no se cuenta con los recursos financieros, entonces están las otras dos alternativas. Los estudios de la entidad técnico-científica y lo que mencionaba, los escenarios de riesgo, que si bien son a una escala más grande, pero sí determinan la susceptibilidad con los elementos expuestos, ¿no? El riesgo sí se saca en los escenarios de riesgo, la susceptibilidad. En cambio, en lo que es la evaluación de riesgo, lo sacas con el peligro. Sí, adelante. ¿Tiene alguna, no sé, alguna estructura, alguna metodología para elaborar los escenarios de riesgo? Ya. ¿O no A se ver, tiene? hasta el momento no tenemos una guía. Digo no tenemos porque yo soy parte del SINAGER. No hay una guía que te indique el paso, como hay las guías, ¿no? Para hacer una evaluación de riesgo. No hay una guía para poder determinar escenarios de riesgo, pero lo que han optado algunos distritos es pedir el apoyo al CENEPRED para que elabore el escenario de riesgo de ciertos territorios en base a algún peligro pues, que ya han determinado. Pero no hay todavía ese paso a paso. Eso sí no lo tenemos, la estructura. Si te fijas en los escenarios de riesgo que saca el CENEPRED en su página web, te indica qué utilizan, qué información utilizan, pero no indica la metodología, porque la metodología la tienen, digamos, la realizan los mismos profesionales del CENEPRED, pero no está plasmada todavía en un documento escrito. Entonces todavía pues nos falta esa parte de establecer esa guía para que puedan hacerse los escenarios de riesgo a nivel local, regional o nacional. Bueno, nacional sí se hace, pero local y regional, que son los que ustedes utilizarían, todavía no se ha establecido una guía. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Una consulta. Sí. Bajo el comentario de mi compañera, entonces, y si usted comenta que no hay ninguna guía de por medio, entonces solo se están aplicando los criterios de los profesionales. Entonces, eso quiere decir que no hay, en algunos casos, uniformidad para poder tener una evaluación completa de los escenarios en distintas partes del Perú. Porque el profesional del norte puede tener un criterio, el del sur otro criterio, el del centro otro criterio para poder hacer su propia evaluación. Porque entiendo que no hay una guía, no hay un padrón para poder plasmar una evaluación mucho más objetiva, ¿no? Porque al no haber una guía, es subjetivo y es un tema de criterios. Sí, en el caso de los escenarios de riesgo, sí. O sea, la evaluación de riesgo sí tenemos una guía, ¿no? Tenemos el manual. Bueno, yo también soy evaluadora de riesgo y pues estudiamos, ¿no? Bajo ese manual y nos establece la pauta. Pero para hacer un escenario de riesgo, sí. No, mayormente es el criterio del profesional que lo realiza, porque todavía no tenemos esa guía, así como no tenemos un manual, digámoslo, nacional, que nos indique cómo elaborar un escenario de riesgo. Entonces, hasta el momento, si no me equivoco, solo hay escenarios de riesgo a nivel nacional de ciertos peligros y algunos regionales, pero no sé, no estoy segura si los han elaborado los mismos gobiernos regionales. Creo que ha sido asistido por el CENEPRED para poder hacer esos escenarios. Por eso es que también en el caso de un plan de prevención y reducción del riesgo a nivel regional, es un poco más complicado, porque entonces el del nivel regional sí lo tienen que hacer bajo un escenario de riesgo por el tamaño, ¿no? de lo que están buscando, y también porque es un documento más estratégico. En cambio, cuando se hace a nivel local, de lo que es provincia y distrito, es como más puntual, porque podés determinar las zonas y hacer un estudio más específico de esos territorios. En el caso de las evaluaciones de riesgo. En el caso del escenario, todavía pues no tenemos establecidas esas pautas hasta el momento. Listo, gracias, ingeniero. Ok. Dice, la información del CIGRIP, ¿en qué medida apoya para la elaboración del plan de prevención y reducción de riesgo? Bueno, en mucho.
También la información del CIGRID es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí también nos determinan muchas zonas de riesgo. A ver, en el CIGRID también se han cargado todas las evaluaciones de riesgo o la mayoría de las evaluaciones de riesgo que se han hecho a nivel nacional. También han cargado los estudios que realizan las entidades técnicas. También está todo el censo, o sea, lo que es la determinación de las áreas pobladas, urbanas, y todo lo que tiene que ver con el catastro de entidades educativas. Cuando digo catastro no me refiero a los catastros municipales, sino cuando hablo de catastro es como el concepto, ¿no? Del inventario de todo lo que son las instituciones educativas, establecimientos de salud, todos los elementos que están en el territorio. Entonces sí, el CIGRID es una herramienta muy importante que ustedes también tienen para poder elaborar el diagnóstico principalmente, ¿no? También, pues, muchas gracias por recordármelo. El CIGRID es parte de la información también que se puede utilizar para elaborar el plan de prevención y reducción del riesgo. El problema está en aquellos territorios que todavía, aquellas zonas que todavía no se han hecho estos estudios. Entonces, yo siempre cuando trabajaba en el tema de plan de prevención y reducción, les decía a los gobiernos locales y regionales soliciten apoyo de parte de las entidades técnicas para que realicen esos estudios, pero también hay universidades, ¿no? Las universidades que están a nivel regional o a nivel local, en alguna provincia o en algún determinado distrito, también son una fuente muy importante para que ustedes obtengan la información necesaria. Entonces, hay que apoyarse de la academia también en algunos sitios donde no hay información relevante o construida por parte de las entidades técnicas. Continuemos entonces. Entonces, para poder establecer niveles de riesgo, lo ideal sería la evaluación de riesgo. Si no tienen, digamos, los recursos para hacer evaluaciones de riesgo o ustedes necesitan conocer los niveles de riesgo de esta zona, los sectoriza, hagan evaluaciones de riesgo en las zonas más críticas que ya ustedes han determinado y eso lo pueden hacer a partir del CIMPAT. El CIMPAT hace el registro de todas las emergencias a nivel nacional. Entonces, en el distrito o en el territorio o en la, digamos, en la zona urbana o en determinadas zonas rurales que van a hacer un plan de prevención y reducción de riesgo, allí ustedes pueden conocer qué peligro es el que se está presentando y cuáles son las zonas donde ha habido mayores impactos de este peligro, ¿no? Y a partir de eso, pueden puntualizar esas zonas donde se hagan esas evaluaciones de riesgo, si es que no hay otros estudios. ¿Okay? Entonces, bueno, siempre dentro del diagnóstico es muy importante también hacer un análisis situacional de la prevención y reducción del riesgo de desastre en el distrito o en la zona donde estoy trabajando. Entonces, para ello también es importante conocer cómo está trabajando el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de cuando ustedes hagan ya la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo, también se establecen algunas medidas de carácter institucional. O sea, el plan de prevención y reducción del riesgo no solo tiene que ver con infraestructura, recuerden, siempre recuerden eso, sino que tiene que ver con otras medidas que pueden también ser de carácter institucional. Y por eso es muy importante conocer qué se está haciendo en prevención y reducción del riesgo a nivel de institución. Entonces, eso ustedes lo van a conocer mediante el grupo de trabajo. En el grupo de trabajo están todos los gerentes de la municipalidad. Posiblemente logren encontrar a lo mejor de que alguna gerencia ni siquiera sabe lo que es la gestión del riesgo de desastre o a lo mejor no está implementando ningún instrumento de prevención y reducción del riesgo. A lo mejor también se van a dar cuenta de que en lo que es el tema presupuestal, y eso le ha pasado a algunas entidades, porque, por ejemplo, a mí se me presentó de que en algún sitio, en un distrito de Ayacucho, de defensa civil ni siquiera sabía que no tenía una línea, un programa presupuestal 068. O sea, ¿de dónde le pagaban a él? Les pagaban de otros recursos, de otra oficina, y prácticamente lo que era la gestión del riesgo de desastre en ese distrito no existía.
Entonces, por eso es muy importante también que se analice esta parte institucional de qué se está haciendo en ese momento, cuál es la situación de la prevención y la reducción del riesgo a nivel institucional, cómo lo están manejando y qué programas presupuestales de lo que es el SINAGER, los mecanismos financieros están utilizando, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que se revise cuando se hace el plan de prevención y reducción del riesgo. Análisis del grupo de trabajo en GRD en el gobierno local y responsable en su jurisdicción. Entonces, también es importante los instrumentos de gestión territorial. Recuerden que dentro, además de lo que es los estudios de gestión de riesgos y desastre, también a nivel institucional y territorial hay ciertos instrumentos que también se elaboran o se formulan. Entonces, instrumentos de gestión territorial en planificación del desarrollo, está el plan de desarrollo concertado. Ahí hay cierto diagnóstico que también les puede ayudar mucho para determinar algunas acciones. El plan urbano distrital, si es que también ya cuentan con él. Hay algunos, bueno, por ejemplo, cuando se dio el fenómeno del Niño, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya está elaborando varios planes de desarrollo urbano en la zona norte del Perú. Y esos planes urbanos, lo interesante es que ya cuentan con el enfoque de riesgo. Porque recuerden o si es que no lo conocían, en el 2016 se aprobó la ley para hacer el plan de acondicionamiento territorial, que es el reglamento para hacer el acondicionamiento territorial sostenible, ¿no? Entonces, dentro de esta normativa, de este reglamento, ya se establece que todo, plan urbano, plan de acondicionamiento territorial, plan integral, etcétera, o sea, cualquier instrumento de gestión urbana que se realice, tiene que contar con el enfoque de riesgo. Y nos indica que se tiene que identificar el peligro, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. Entonces, en la zona norte hay esa digamos, bondad de que actualmente la mayoría de los distritos afectados por el fenómeno del Niño costero, sus planes urbanos ya cuentan con el análisis de riesgo. Entonces, imagínense si hay un plan urbano que ya consideró el análisis de riesgo y ya estableció las zonas de riesgo, es como mucho mejor, ¿no? Mucho más fácil, porque entonces a partir de ese instrumento de planificación urbana ya tienen identificadas las zonas. También el plan estratégico institucional. Dentro de cada entidad de distrito, provincia o región, tiene un PI, un plan estratégico institucional. También tiene un diagnóstico y ahí también se determinan algunas con acciones o se determinan también algunos territorios y se hace algún pequeño diagnóstico de gestión de riesgo de desastre. El plan operativo institucional. Esto es muy importante revisarlo porque recuerden que el POI es el instrumento que utilizan para operativizar todas las acciones a nivel local o regional. Entonces, si dentro del POI, cuando ustedes lo analicen o lo revisen, no hay nada de gestión de riesgo de desastre, significa que la entidad no está haciendo mucho por la prevención y reducción del riesgo. Y eso también les va a ayudar a establecer algunas acciones a futuro, cuando ya vayan en el paso de la formulación del plan, sobre el tema de la institución. Y lo mismo el presupuesto participativo. ¿Cuáles son aquellas acciones que se están haciendo en gestión de riesgo? Todos estos instrumentos de planificación del desarrollo tienen que ser revisados y consultados para poder elaborar el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. De gestión del riesgo. Bueno, constitución del grupo del trabajo de la GRD, eso es muy importante porque si no está constituido el grupo de trabajo de la gestión del riesgo de desastre en ese lugar donde ustedes estén elaborando el plan de prevención y reducción del riesgo, entonces prácticamente no hay una cabeza que dirija la gestión del riesgo. Si no existe, o mejor dicho, si no está conformado y aprobado con una normativa, con un documento normativo dentro de esa institución, entonces es el momento también de conformar este grupo de trabajo y que tenga sus funciones y que trabaje por la gestión del riesgo de desastre. Bueno, el equipo técnico de trabajo del plan de prevención de riesgo, el equipo técnico de evaluación de riesgo, a lo mejor van a tener que contratar a algunos profesionales para hacer evaluaciones de riesgo.
También el plan de educación comunitaria. Recordemos que en el plan de educación comunitaria algunos distritos incluyen ciertas capacitaciones en gestión de riesgo y eso también les va a ayudar a poder conocer qué tanto conocen o qué tan resilientes son esas comunidades. Porque, le vuelvo a repetir, el plan de prevención también establece algunas acciones que no son obras, ¿no? Planes específicos, algunos planes específicos que se hayan realizado en la localidad, en la entidad, en el territorio, como son estos que les hablaba de las entidades técnicas. También algunas inspecciones técnicas, ¿no? Las inspecciones técnicas también son muy interesantes que las revisen. ¿Por qué? Porque ya estas ya determinan ciertos inmuebles que no son, digamos, para ocuparlo o que es necesario hacer alguna refracción. Entonces, todos los instrumentos de gestión territorial, tanto de planificación del desarrollo como de gestión de riesgo, que en la actualidad, cuando ustedes estén haciendo el plan de prevención, se hayan hecho, todo eso tienen que analizar y revisar. O sea, no solo son los estudios de riesgo, no, sino que también son todos los demás que tienen que ver con la parte institucional operativa de la localidad o del gobierno regional donde estén trabajando. Entonces, hay un análisis del cumplimiento también de la normatividad, cumplimiento con las normas de acondicionamiento territorial y gestión del riesgo de desastre. Entonces, hay que hacer un análisis de que si se está cumpliendo las normas urbanas. Si el territorio no cuenta con un plan urbano, hay que también identificar que no tiene un plan urbano y que no hay un enfoque de riesgo al momento de planificar la ciudad. También es importante que se analice si el gobierno local o regional está cumpliendo con la normatividad de la ley 29664. Recuerden que allí están todas las pautas. Recuerden que también hay otras leyes que han venido a fortalecer la 29664 y hay unas modificatorias de la 29664. Entonces, esas modificatorias también ustedes las tienen que revisar y conocer si se está cumpliendo con todas esas normativas. No es que ustedes van a hacer este análisis del cumplimiento de normativas para decir, gobierno regional o local me está cumpliendo, ahora vamos a sancionar. No, sino es para corregir y para implementar dentro del plan de prevención y reducción del riesgo esas acciones necesarias. También es importante que revisen la capacidad operativa de la institución en temas de gestión de riesgo, y ustedes aquí lo mencionaban. A veces no hay recursos para hacer gestión de riesgo, ¿no? Gestión presupuestal, los pliegos presupuestales, la 068, los recursos propios, el fondo, etc. Entonces, ustedes hagan ese análisis de qué capacidad operativa tiene la institución en lo que es gestión de riesgo de desastre. Por ejemplo, hay muchas instituciones locales y regionales, muchas municipalidades que no tienen la capacidad para poder acceder a fondos, porque muchas veces no tienen el personal adecuado. Y cuando envían los expedientes para poder optar por los recursos, no logran que se los aprueben. Entonces, eso es una debilidad que hay en el gobierno local y que ustedes también tienen que analizar el por qué está pasando esto en esto que es la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque también dentro del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre hay una parte institucional y allí ustedes pueden proponer esas acciones necesarias para poder mejorar la gestión del riesgo de desastre en lo que es el tema operativo y poder acceder a otros fondos. Miren, muchas veces pasa de que se hace un plan de prevención y reducción del riesgo, pero no se gestiona esos fondos, o sea, esas acciones, mejor dicho, que se están estableciendo. ¿Y por qué? Porque a veces no hay la capacidad operativa. Entonces, muchas municipalidades distritales pierden recursos, no porque no es porque no cuenten con recursos, sino es porque no logran hacer una buena gestión de esos recursos. Y les doy un ejemplo. Hay una entidad técnico-científico, no voy a decir el nombre, contrató un funcionario X para que simple y sencillamente él se dedique a hacer la gestión de los recursos para esa entidad. Desde que este profesional hace esa gestión dentro de esta entidad tiene muchos recursos del programa presupuestal 068. Entonces, a veces es eso.
Te falta identificar a un profesional adecuado que pueda hacer esa gestión y que pueda traer recursos hacia esa entidad. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes también tienen que analizar, porque esos también son, digamos, esos análisis que están dentro del diagnóstico y les van a ayudar a ustedes a proponer esas acciones para mejorar la capacidad operativa de la entidad. A ver, dice, el constante cambio de personal en los municipios no permite que se implemente la GRD según las normativas. Bueno, sí también pasa, y eso es algo que con lo que vimos ya, no desde ahorita, sabemos que desde muchos años, pero la idea es de que ya, hemos, digamos, llegado a este punto. Si Mélida Arévalo está en una entidad, pero la fortalecemos con ciertas capacitaciones, o ella misma también va fortaleciéndose con ciertas capacitaciones, esté donde esté, va a poder responder a lo que es la gestión del riesgo de desastre. Entonces, esa es la intención, de que ustedes se capaciten con recursos propios, pero también con recursos del sector público, para que estén donde estén, ustedes puedan mejorar la gestión del riesgo de desastre. ¿Ya? O sea, de repente puede ser una medida muy ya de que ya ni modo, pero como esto es algo que vivimos siempre, entonces, al menos cuando se rota de un lado a otro los profesionales, ya están más fortalecidos, ¿no? Y lo otro es el análisis de la estructura organizacional del gobierno local. Miren, esto es muy importante. Muchas oficinas de gestión de riesgo de desastre no están, digamos, en un nivel adecuado para poder hacer más gestión a nivel interno. Muchas están debajo de algunas gerencias que de repente no son las adecuadas y por eso también no hay una capacidad operativa para poder implementar la gestión del riesgo. Entonces, cuando ustedes hagan en su diagnóstico el análisis situacional de la prevención y reducción del riesgo de desastre, hagan el análisis de estos 2, 3, 4, 5 ítems con respecto a la institucionalidad. Y aquí se van a dar cuenta qué cosas están faltando para poder mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional. El plan de prevención, vuelvo a repetir, no solo son las obras que se van a identificar para mitigar el riesgo, sino que también son otras acciones, otras actividades que tienen que ver con la parte institucional, operativa, etc. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta para ir cerrando el día de hoy. Bueno, entonces, vamos a quedar aquí en la parte, a ver, Irwin, dime. Ya, sí, mi pregunta es con respecto al plan estratégico, el plan de prevención, ¿puede ser de un sector o es a nivel del distrito, al igual que la evaluación de riesgo? Yo sé que a veces se puede hacer por ambos, pero según lo que nos piden a nosotros, sí o sí tiene que contemplar todo el distrito, porque como usted sabe, el presupuesto es muy mayor, o sea, puede ser en partes. No sé cómo lo podríamos manejar en ese sentido. A ver, para terminar te voy a mostrar, me voy a salir de esta presentación para que recordes esta partecita. Voy a mirar un ratito, de 2 minutitos, para que recordes esta partecita. Aquí está. ¿Se acuerdan en el módulo anterior? En el módulo anterior que les decía esto.
El plan de prevención y reducción, ¿están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniera. Ya. ¿Recuerdan la vez ingeniera. anterior? Sí, ¿recuerdan Sí. cuando vimos normativa que les decía? El plan de prevención y reducción del riesgo se puede hacer, o sea, hay 4 tipos. Por tipo de peligro, por dimensión territorial, por cuencas hidrográficas o por área de usos especiales. Entonces, si ustedes no tienen, digamos, como dijiste, todos los recursos para hacerlo de todo el distrito, entonces hay que determinar puedes determinarse zonas geográficas de interés y lo puedes hacer por dimensión territorial o de repente tenés alguna zona en tu distrito que la mayor afectación es las inundaciones porque están al lado de algún río, de alguna quebrada que es, digamos, de interés. Entonces lo haces por tipo de peligro. Pero también puede ser que esté la cuenca hidrográfica de alguna quebrada, algún río importante. Un ejemplo, que tenemos, como les decía la vez pasada, en Huaraz, está su cuenca del Pilcay, que prácticamente cruza lo que es la ciudad de Huaraz. Entonces lo hacen por cuenca hidrográfica. Entonces, tu criterio va a depender de eso, ¿no? De que si no tenemos todos los recursos para hacer un plan de prevención de todo el distrito, entonces sectorizarlo. Por eso decíamos, lo primero es que hay que hacer, establecer el ámbito de estudio. Y ahí es donde lo sectorizamos, de acuerdo a lo que vayamos buscando y de acuerdo a los recursos con los que se cuenten. ¿Ok? Entonces, bueno, quedaríamos en esta parte. Nos vemos el día de mañana a las 4:30. No sé si hay una última pregunta, una más y mañana continuaría. Bien, si no tenemos ninguna pregunta, entonces nos vemos mañana a las 4:30. Muchas gracias. Listo, ingeniera, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, ingeniera. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, ingeniera. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Ya, corazón.